han escuchado muchas historias en la palabra de Dios, en la Biblia, historias que muchas veces se nos hace un poco difícil de creerlo. Por ejemplo, historias cuando leemos en el libro de Daniel, donde pasan cosas que los jóvenes hebreos fueron lanzados en el horno de fuego y no fueron consumidos, no fueron eliminados, no fueron quemados. Dice la Biblia que aún sus telas, sus ropas no olían ni siquiera a humo. Cosas así de que decimos, ¿cómo pasa esto? Otras historias cuando en el pozo de los leones, que los hombres de Dios y hijos de Dios salen intactos. Tantas historias que leemos cuando Dios le da hijo a Abraham, ya siendo viejo, ya siendo anciano, y decimos, ¿cómo puede pasar eso a esa edad, una mujer y un hombre? Pero déjame decirte una cosa, el tema de hoy es la historia de Jonás. ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? Amén, todos, desde que estábamos, yo creo que chiquitos ya escuchábamos la historia de que un pez se comió a Jonás y que fue y lo vomitó en la arena, cosas así. Los que han crecido en la iglesia, en la escuela dominical, se ha tocado este tema muchas veces, un tema muy conocido, pero juntamente con las otras historias que a veces nos cuesta creer y entender, viene la duda, ¿de verdad fue eso? Déjame decirte una cosa, si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si crees que Él murió por ti, que Él vino a dar su vida en la cruz, entonces no se nos hará difícil creer estas historias. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y hay tremendas enseñanzas en ellas. En cada cosa que aprendemos en la Biblia, Dios nos enseña algo nuevo, algo poderoso. Así de que ahora el tema de hoy es el tema se titula el huidor, o el fugitivo, o el que corre de Dios, como usted le quiera llamar, pero la idea es alguien huyendo, corriendo, fugándose de Dios, cuando Dios le ha dado un llamado, una tarea para hacer. ¿Cuántos Jonases hay aquí? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado a algo y han huido de Dios? Se le han escondido a Dios. Amén. Ahorita vamos a aprender en qué nosotros nos identificamos con Jonás. En qué manera nosotros hemos huido de la presencia de Dios, de un llamado de Dios. Dice una historia por ahí que había en una iglesia cristiana un pastor, de esos pastores que a veces son cargaditos con los niños, con los hermanos, con los creyentes, con la congregación, vacilón. No es nada así de cargadito en la manera de que abusaba o se aprovechaba, pero en esta ocasión este pastor, que era juguetón, viene y encuentra a una niña que habían salido de la escuela dominical, y esta niña traía un libro bajo su brazo con la portada de Jonás y el pescado, el pez o la ballena o como sea, ¿no? Y el pastor, para hacerla un poquito allí como desatinar, como hacerle un tiempo difícil, le dice, oye niña, quiero preguntarte algo. ¿Ese libro que traes allí realmente te gusta? ¿Lo has leído? ¿Te encanta? ¿Ya lo entendiste? Dice, sí. Y dice, ¿y el tema que dice allí el libro, tú crees en eso que dice el libro acerca de Jonás? Y la niña dice, sí, pastor, yo lo creo. Y le dice el pastor, ¿y tú me puedes probar que es cierto de alguna manera que ese pescado vino y se comió a Jonás y después estuvo allí 3 días y 3 noches y después fue y lo vomitó en la arena? Y le dice la niña, sí, yo lo creo, lo acabamos de leer en la escuela dominical, las maestras nos lo enseñaron y sí lo creo. Y el pastor le sigue pues hostigando a la niña. Era un pastor enfadoso, de esos que hacen renegar a los niños con preguntas así, pero no sabía con quién se estaba topando. Esta niña, su fe estaba firme, le dice al pastor, sí lo creo. Dice, pues entonces pruébamelo. ¿Cómo me puedes probar que eso es cierto, que la historia de Jonás es cierto? Y le dice la niña, bueno, pues cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás para que él me diga y me confirme que sí es cierto, y de esa manera pues yo le voy a comprobar a usted que sí es cierto.
Y el pastor sigue con sus preguntas, le dice, pero ¿qué pasa si Jonás no está en el cielo? Y la niña ya la cansó, la enfadó y se pone la mano en la cintura. Dice, bueno, entonces si Jonás no está en el cielo, usted le pregunta. ¿Entendieron? Ok, si no la entendieron, se las dejo de tarea. A veces nosotros, eso es lo que nos pasa. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras, pero somos incrédulos, somos como Jonás, también somos desobedientes. Dios nos dice, te he dado este trabajo, este llamado, este ministerio, y no lo creemos. No confiamos en lo que Dios nos manda a hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Huimos. Hoy estaremos hablando de Jonás en el mensaje que se llama el huidor, el fugitivo. ¿Qué pasa cuando lo que Dios quiere que tú y yo hagamos no encaja con lo que nosotros queremos? Cuando Él nos dice o nos manda o nos pone a hacer algo y nosotros decimos, no, yo creo que esto no es lo que yo quisiera hacer o lo que yo siento hacer, y empezamos como a dudar y entrar en controversia con Dios. ¿No sería muy fácil simplemente decir, Señor, pues si tú me estás diciendo que yo haga esto, yo lo hago? Si tú me estás poniendo estas cosas delante de mí, este ministerio, esta familia, este hogar, estos hijos, simplemente yo obedezco y yo acudo a tu llamado. Pero muchas veces las cosas no son como nosotros quisiéramos. Sería muy fácil que si tú y yo queremos vivir en un lugar donde todo es vacaciones, todo es bonito, todo es luna de miel, descanso, no estrés, relajados, no pensar en que tenemos que trabajar, en irnos a vivir en un lugar como Cancún o Puerto Vallarta o Mazatlán, o Cabo San Lucas, y que todo se nos cumpliera y dijera, pues sabes qué, hay un trabajo allá, te puedes ir a trabajar, a vivir. ¿No sería muy bonito eso? ¿No sería también algo maravilloso que si necesitamos que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro cónyuge, nuestra pareja siempre estuviera de acuerdo con nosotros y siempre nos dieran la razón en lo que nosotros queremos o le pedimos? ¿No sería bonito eso? Esposos, ¿no sería bueno y bonito que usted le dijera, esposa, vamos a hacer esto, y que la esposa le dijera, sí, mi amor, lo que tú digas? ¿Sí o no? Pero a veces no pasa así. A veces no salen las cosas como nosotros queremos. Vivimos en un mundo tan difícil, tan contrario a lo que nosotros quisiéramos que fuera, que nos frustramos. Nuestra voluntad no encaja muchas veces con la voluntad de Dios y empezamos a pelear con Dios y a estar en desacuerdo con Dios. No muchas veces, no todo el tiempo, nuestra voluntad alinea con los planes de Dios. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Empezamos a estar en desacuerdo con Dios. Y yo te voy a decir una cosa: nunca tú quieras estar en desacuerdo con Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Te guste a ti o no te guste, Dios siempre tiene la razón, ¿sí o no? Así como las mujeres deben de decir, el esposo siempre tiene la razón. Amén. ¿Cuántos varones dicen amén? Solo lo dije a ver si estaban poniendo atención, pero yo creo que muchos no me apoyaron, no dijeron amén los varones. Jonás es un ejemplo de algunos o de alguien que cometió este gran error de desobedecer a Dios cuando Dios lo estaba llamando, le estaba dando una encomienda. Si nosotros creemos que Dios existe, entonces creemos que la historia de Jonás es verdadera y es real. El título de este mensaje es El huidor, así de que la historia de Jonás se acerca o es acerca de una persona que está huyendo de Dios. Yo sé que aquí no hay quienes estén huyendo de Dios, ¿verdad que no? Todos somos obedientes, todos somos comprometidos con Dios. Si Dios nos dice haz esto, lo hacemos. Así de que aquí no hay quien le esté huyendo a Dios.
Pero tal vez hoy alguien aquí se identifique con esta historia. Quizás el mensaje no es para toda la congregación, pero quizás el mensaje se va a identificar con alguien que está pasando una situación similar, donde Dios lo ha llamado a hacer algo y él está huyendo de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de lo que Dios lo ha llamado a hacer. No voy a leer toda la historia, pero usted la puede leer en su casa desde el capítulo 1 de Jonás, desde el verso 1 hasta el verso 16. Ahí usted puede leer la historia. Nos vamos a adelantar allí en la pantalla un poco, no vamos a poner todos esos versículos porque nos llevaría mucho tiempo y tenemos un poco acortado el tiempo porque después viene la venta y después de la venta le voy a pedir también a los varones un anuncio que se me olvidó decir. Vamos a ayudar a recoger las sillas porque tienen otra actividad después de nosotros. Así de que si después podemos acomodar las sillas como en apilos o montones de 7, 8, lo hacemos después del mensaje. Por eso vamos a reducir un poco las escrituras y no leerlas todas. Pero esta historia, ahí empezando desde Jonás capítulo 1, en el verso 1 nos dice toda la historia de cómo pasó esta experiencia Jonás, ¿verdad? Pero al final vamos a entender, después de haber leído esta historia, yo creo que todos la han escuchado de alguna manera o se dan una idea. Pero en esta historia hay una pregunta ahí en tus notas que dice, ¿quién es Jonás? Bíblicamente no hay mucho que aprender de Jonás, no hay mucha historia, no hay mucho que nos diga de quién fue Jonás. Sabemos que fue un profeta usado grandemente por Dios, era un profeta que vivió durante el reinado de Jeroboam II y que era un gran tiempo de prosperidad para esta nación. Era un reino que estaba en pleito o era enemigo del pueblo de Israel. Usted puede leer toda la historia ahí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, de cómo era la situación en este tiempo. Pero vemos en esta historia de Jonás que Dios le da un mandato a Jonás, le pone una tarea que hacer y le dice en este mandato, en este trabajo que le da, en este ministerio, que en esta ocasión no le predique al pueblo de Israel, sino que vaya a predicar al pueblo de Nínive, a una ciudad de Nínive. Era una ciudad enemiga de los israelitas y Jonás ahí es donde dice, ¿cómo así, Señor? ¿Será que te equivocaste? ¿Será que ese plan no es para mí o ese llamado? Y ahí es donde Dios empieza a tratar con él, pero Jonás no entiende y no cumple el llamado de Dios. Jonás quiere huir de la presencia de Dios. Yo quiero que reconozcas que en alguna manera o de algún modo, en alguna situación o en algún momento, todos huimos de la presencia o del llamado de Dios, ¿sí o no? Dios nos ha llamado a los varones a tomar un lugar como sacerdotes en el matrimonio, en la casa, en la familia. ¿Y qué hacemos? Muchas veces vemos que la mujer es la que está tomando ese llamado. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos. Nosotros no atendemos y de alguna manera huimos de ese llamado que Dios nos ha dado. Y muchas veces hasta hay iglesias religiosas que dicen, en una iglesia una mujer no debería predicar. Lo ven como algo religioso, como algo como pecado. ¿Cómo una mujer va a estar predicando en una iglesia? Pues déjame decirte una cosa, si no hay alguien varón, algún varón que se levante a obedecer el llamado de Dios, Dios usa a una mujer. ¿Cuántos creen que Dios usa a las mujeres? Amén. Las mujeres tienen mucha capacidad, mucho talento y Dios puede usarlas. Así de que vemos aquí la vida de Jonás y él dice, Señor, ¿será que tú te has equivocado al llamarme a predicarle a esta nación, siendo que ellos han hecho tantas cosas en nuestra contra? Y la segunda pregunta allí en tus notas es, ¿qué es Nínive? Un poco de la historia de Nínive. ¿Cómo podemos aprender o tratar de entender lo que Jonás estaba haciendo al reaccionar de esta manera, al no atender al llamado? Déjame decirte una cosa. Nínive era una ciudad enemiga de Israel.
Por eso es que Jonás no quería ir a predicarles, ir a advertirlos de lo que Dios tenía para ellos, destrucción. Los iba a consumir, los iba a eliminar, iba a traer juicio sobre esta nación. Muchas veces en la congregación tenemos cosas que nos hacen actuar como Jonás. Tenemos enemistades con personas. Yo quiero que te imagines, quizás tú dices, pastor, pero ¿en una iglesia podemos ver eso? Yo quiero que pienses en tu mente si hay alguien, quizás no en esta congregación o en otra congregación, que te han hecho mucho daño, que te han lastimado, que te han dañado, que te han herido, que te han causado un dolor que tú no puedes olvidar, que no puedes deshacerte de él, que tú sigues ahí con ese rencor, con ese resentimiento. Y quiero que pienses en alguien que Dios te diga, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a buscar a esa persona y perdonarla. Y si tú le hiciste algo, pedirle perdón y reconciliarte con ellos o con ellas y dejar que Dios cumpla ese propósito a través de ese llamado. Mi pregunta es, ¿lo harías tú? La persona más cruel, más vil, más miserable que te haya causado un daño, ¿irías tú a buscarlo y perdonarlo y decirle, Dios te ama y Dios me ha mandado a hacer una reconciliación contigo? No es fácil. No es fácil. Porque el dolor ha sido fuerte. Quizás fueron tus padres, quizás no solamente en la iglesia, quizás fue un hermano, un miembro de la familia, un hijo, un tío, un sobrino, te han lastimado grandemente. ¿Pudieras tú decir, voy a dejar atrás a un lado todo eso que pasó y atender al llamado de Dios? ¿Lo pudieras hacer? Quizás hemos estado huyendo de la presencia de Dios. Quizás muchas veces Dios nos ha estado insistiendo, nos ha estado motivando a traer reconciliación con alguien, a vivir en armonía, en unidad con alguien, y nosotros lo que hacemos es demostrar rechazo, demostrar rencor. Empiezan a surgir raíces de amargura, de resentimiento, y en esa manera nosotros nos convertimos en Jonases. Quizás tu problema es diferente que el mío. El resentimiento, la amargura, el rencor, el coraje que tenemos en contra de alguien, quizás es totalmente diferente, pero este mensaje nos va a ayudar a decir cuál es el Jonás que hay en ti. ¿En qué área estamos nosotros huyendo de Dios? ¿En qué manera estamos escondiéndonos de la presencia de Dios cuando Dios nos ha llamado a reconciliarnos, a perdonar, a hacer las paces con alguien, a mostrar el amor de Dios, a mostrar la gracia de Dios, la misericordia con aquel que nos ha dañado o lastimado? La Biblia dice que es fácil amar a nuestros amigos, a las personas que nos aman, pero no es fácil amar al que nos ha lastimado, ¿sí o no? Pero Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos debemos de amar. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta para ti es, ¿amas a tus enemigos? ¿Aquel que te ha dañado, te ha lastimado? Amén. Nínive, dice la historia que era la capital del imperio asirio, uno de los imperios más crueles y violentos en esos tiempos. Su emperador era conocido como alguien que representaba la tortura, el desmembramiento de personas, decapitaciones de sus enemigos, quemaban vivos a las personas. Esa era la ciudad a la que Dios estaba enviando a Jonás a prevenir, a predicarles. En el año 722 antes de Cristo invadieron y destruyeron el reino del norte de Israel. Esta era la ciudad a la cual Dios estaba mandando a Jonás a predicar. Número 2, ahí en tus notas, huir de Dios. En la letra A podemos ver que el huir de Dios comienza con la duda. ¿Cuántos de ustedes han dudado cuando Dios te ha llamado a hacer un ministerio, un trabajo para Él?
Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, cuando te ha enviado a hacer algo específico para Él, queremos huir de Dios. Y viene la duda, cuando no encajan las cosas, cuando no son las cosas o que queremos oír o que queremos hacer para Dios, como que decimos, ¿cómo Dios me va a poner a mí a enseñar a los jóvenes si no es fácil? O a tocar un instrumento, yo siento que Dios me usa más en otra área. O yo no creo que yo tengo que ir a perdonar a alguien que me ha lastimado tanto. Empieza a venir la duda. Y de la misma manera que vino la duda a Jonás, viene la duda a nosotros. Jonás encuentra un barco que va en el sentido contrario a donde Dios lo estaba mandando. Y como que él dijo, como que es la voluntad de Dios que yo huya, porque muchas veces decimos, si Dios me abre puertas es que es la voluntad de Dios. Y si todo se pone bien es que es la voluntad de Dios. Muchas veces no es la voluntad de Dios. Aunque todo parezca bien, hay algo detrás de esto. Jonás creyó que era la voluntad de Dios porque encontró un barco que iba al contrario de donde Dios lo estaba mandando a él. ¿Alguna vez te has encontrado así huyendo de Dios porque dudas de Dios, de lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Te has puesto como a renegar o a argumentar con Dios y decir, Señor, yo no siento eso, ¿por qué me mandas a hacerlo? Yo quiero que reconozcas que Jonás dudaba que la bondad de Dios, déjame decirte una cosa, pudiera alcanzar a estas personas que estaban en este lugar. Jonás no creía que el amor de Dios era más grande que lo que esta gente le había hecho al pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo decimos, ¿cómo Dios puede perdonar a alguien que me ha causado tanto daño? Déjame decirte, para Dios todos somos importantes. Amén. Todos hemos fallado en diferentes áreas. Todos hemos cometido errores. Dios, Jesucristo, nos lo hizo ver en diferentes maneras. Cuando le trajeron a la mujer que había cometido adulterio, la ley decía que tenían que apedrearla, matarla, delante de toda la gente. ¿Qué hizo Él? Él dijo, el que se sienta sin culpa, tírele la primera piedra. ¿Quién lo hizo? Nadie. ¿Quién somos nosotros para juzgar a las otras personas que muchas veces consideramos malas, perversas, con malos sentimientos? ¿Quién somos nosotros? Dios las pone a veces en nuestro camino a este tipo de personas, familiares, compañeros de trabajo, para que Dios cumpla el propósito en esas vidas a través de nosotros. Aunque nosotros no consideremos que la gracia y la misericordia debe de alcanzar a esas personas por lo malo que han sido, por el daño que nos han causado. No creemos que la bondad, la gracia de Dios alcance a las personas que están sin Cristo, perdidas en pecado. Por muy apartadas de Dios que esté en nuestra mente, muchas veces no alcanza a entender la gracia y la misericordia de Dios para esas personas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Muchas veces la duda viene a nuestras vidas también. Empezamos a dudar cuando hay amistades que estaban muy cercanas a nosotros y después nos dan una puñalada por detrás, ¿sí o no? Empezamos a decir, Señor, yo no me merecía esto, yo no le brindé esta amistad o esta confianza para que después me diera la espalda o me traicionara. Empezamos a dudar cuando una amistad se rompe, cuando un matrimonio se destruye, cuando una relación entre hijos y padres se acaba. Empezamos a dudar cuando recibimos malas noticias de parte del doctor. Hay una enfermedad incurable, hay un proceso que va a ser difícil. Empezamos a decir, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te he servido. Empieza a venir la duda a nosotros, ¿sí o no? Empezamos a dudar también cuando empezamos a buscar o queremos un trabajo que hemos anhelado, nos esforzamos, nos preparamos y no lo logramos, se lo dan a otra persona que creemos que no lo merece. Empezamos a dudar también cuando la salud no ha sido muy buena, cuando no estamos enfermos de una cosa, estamos de otra, no nos recuperamos de una cosa y ya viene otra. Y decimos, Señor, ¿qué pasa?
¿Por qué a mí? Dudamos cuando las finanzas no están bien, cuando los ceros allí se muestran en la cuenta del banco, los números rojos. Empezamos a dudar y decir, Señor, si yo te doy mis diezmos, mis ofrendas, te sirvo, canto en el coro, toco en el coro o enseño a los jóvenes, de alguna manera, ¿por qué me pasa esto a mí? Quiero decirte, así como Jonás huyó de la presencia de Dios, desobedeció a Dios, tú y yo muchas veces huimos de la presencia de Dios. Esto es algo que desde el principio se miró. En Adán y Eva, ¿recuerdan la historia de Adán y Eva cuando Dios les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este no, del árbol del bien y del mal? ¿Y ellos qué hicieron? La mujer, Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente, pero al final de cuentas los dos desobedecieron. Muchas veces tú y yo huimos, desobedecemos a Dios. Si Jonás, que era un profeta, desobedeció y huyó de la presencia de Dios, ¿qué tú y yo podemos hacer? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer, porque si no reconocemos que necesitamos sanidad en alguna área de nuestras vidas, Dios no va a tratar con nosotros. El problema va a seguir ahí. Génesis capítulo 3, 6 nos dice la historia de Adán y Eva, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no puso ningún pretexto, no le dijo a la esposa, ¿y a ti qué te pasa, mujer incrédula, que no oíste lo que Dios nos dijo? Los dos desobedecieron. Adán y Eva no obedecieron el mandato de Dios. Cuando huimos de Dios, cuando nos escondemos de Dios, lo que hacemos es huir de Dios en dos maneras. Número uno, dos maneras en las cuales huimos de Dios: rechazamos a Dios. Rechazamos a Dios, negamos a Dios de alguna manera. ¿Cómo lo vemos? Cuando Dios habla aquí a los gentiles en la palabra de Dios en Romanos 1:29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Déjame decirte una cosa, esto es hablándole a los gentiles, pero muchas veces se mira en las iglesias también, ¿sí o no? ¿A esto nos ha llamado Dios? ¿Queremos ver esto en una iglesia? Mira lo que dice en la traducción moderna, en la traducción actual. Dice, son gente injusta. Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Supuestamente esta palabra es para los gentiles, para los que no conocen a Dios. Pero ¿has conocido tú a alguien que conoce de Dios y se comporta así? Amén. Esto no debe de pasar en una iglesia, ¿verdad que no? Porque esto es para los gentiles, para los que no conocen de Dios. Qué triste es cuando vemos esto en una iglesia, en una congregación. En Efesios 2:10 nos dice a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a hacer lo contrario a esto. Entonces, preguntémonos, incluyéndome yo, ¿estamos desobedeciendo a Dios en alguna manera? Mira a lo que Dios nos ha llamado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la pregunta es, ¿huimos de Dios? ¿Desobedecemos a Dios en lo que Dios nos ha llamado a hacer en alguna manera? Cuando empezamos a murmurar, a chismear, a hablar de los demás.
a entrar en contiendas, en pleitos, en enemistades. De alguna manera nos identificamos. ¿Cómo nos podemos identificar con Jonás? ¿Estamos huyendo del llamado de Dios? No tienes que contestarlo. Solamente pensemos, meditemos en esto. Dos maneras en las cuales huimos de Dios. Número 2, nos convertimos en religiosos. Cuando huimos de la presencia de Dios, empezamos a inventar cosas que después hasta las queremos respaldar con la Biblia. Usamos la Biblia como un escudo, como una protección o como una manipulación. ¿Para qué? Para volvernos religiosos. Queremos manipular a alguien, a la esposa, y le decimos, la Biblia dice que te sometas a tu marido, ¿sí o no? Eso dice la Biblia y lo tienes que hacer. Y empezamos a manipular y a querer como usar la palabra de Dios para lograr lo que nosotros queremos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios nos ha llamado a ser diferentes. No nos convirtamos en religiosos. Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es aquí hablándole al pueblo judío. Ahora ya no es a los gentiles, pero a los judíos dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En otras palabras, usas la ley, la palabra de Dios, para después gloriarte tú mismo. ¡Wow! ¿Cuánto conoce de la palabra de Dios el hermano y la hermana? Y usan la palabra de Dios para manipular, para hacer sentir mal a los demás. Déjame decirte una cosa. Yo no sé tú, pero eso es yo. Yo detesto cuando veo personas en Facebook o en otros medios que usan palabra de Dios para mandarle decir mensajes a otra persona. ¿Por qué no se lo decimos personalmente? Si tú me quieres decir algo como pastor, llámame y dime, pastor, quiero hablar con usted. Pero no empieces a mandar textos ahí en Facebook usando la palabra de Dios para decirle algo a alguien. Seamos valientes, seamos, ¿cómo puedo decirlo? Íntegros, rectos y sinceros. Cuando hay algo que decirlo, hay que decirlo, pero para corregir un problema, una situación. No estar mandando porque la gente se queda, ¿y eso para quién es? ¿Y a quién le quiere decir eso? ¿O por qué lo está diciendo? Enfrentemos a la persona y digamos, tengo esto contra ti. Podemos hablar, podemos sentarnos y dialogar y corregirlo. Pero dice aquí que a los religiosos, a los judíos, a los que conocían la ley, usaban esta palabra de Dios, la ley, ¿para qué? Para gloriarse en Dios, usando la palabra de Dios. Dice el verso 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley pruebas lo mejor. Mira lo que Pablo dice aquí a los judíos y a los gentiles, ahora a los dos. En Romanos 3:9, ya no es a los gentiles, a los que no conocen de Dios, ni a los religiosos, pero ahora a los dos grupos les dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¡Auch! Todos están bajo pecados, todos hemos pecado de alguna manera, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, ¿sí o no? En el verso 10 dice, como está escrito, no hay uno, no hay justo, ni aún uno. ¿De qué nos gloriamos? ¿De ser mejores como los demás? ¿De ser religiosos y decir, yo siempre tengo la razón, yo no hago esto, no hago lo que aquel hace, lo que aquella hace? No hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jonás es un ejemplo ahí perfecto de esto, en el capítulo 4, donde Jonás muestra sus verdaderas frustraciones religiosas. Y dice en Jonás 4:2, dice,
y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese era el Dios que Jonás, al que Jonás servía, un Dios de misericordia. El huir pudiera ser como lo estaba haciendo Jonás. Cualquiera de nosotros podemos huir de la presencia de Dios. Podemos huir de la gracia, de la misericordia de Dios hacia los demás. Podemos empezar a sentir que los demás no merecen el perdón, la gracia ni la misericordia de Dios, que solamente yo lo merezco, porque soy mejor que ellos. Dios siempre está corriendo detrás de quién, no solamente de los mejores, de los que conocen más, los que sirven a Dios, de todos, del peor, del más miserable, del más vil. Dios está interesado en todos. No creamos que porque venimos a la iglesia todos los domingos, estamos aquí alabando y ver a los demás como inferiores a nosotros. Dios los ama igual que a nosotros. Jesús murió en la cruz por todos los pecadores, incluyéndome yo. Pero déjame decirte una cosa, aunque huyamos de la presencia de Dios, Él siempre nos va a buscar. ¿Sí o no? Yo no sé si tú lo has sentido, pero desde que Dios nos llamó, muchas veces huimos y Dios siempre está ahí detrás de nosotros. Así como un padre corretea a su niño cuando comete errores, cuando se equivoca, así Dios también está detrás de nosotros. Dios siempre nos ama, siempre va a estar ahí para recibirnos, así como el hijo pródigo, con los brazos abiertos. Siempre Dios va a estar corriendo detrás de nosotros, y no solo de nosotros que nos consideremos buenos, pero del más vil, del más pecador. Aún aquel hermano, aquella hermana que te hacen la vida imposible, Dios tiene un interés en ellos. Amén. No debemos menospreciarlos y decir, el hermano no merece la gracia de Dios. Aquella hermana tampoco. El pastor no merece la gracia de Dios. Dios nos ama de la misma manera. Dios no hace diferencia, no piensa, no siente como nosotros. Él nos ama, no hace acepción de personas. Letra B, Dios habla a través de la tormenta. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través de la tormenta? Cuando está la lucha, cuando está la prueba, Dios nos habla. Dios manda una tormenta y el capitán, experimentado con toda su tripulación, estaban enloquecidos, no sabían qué hacer. Esta era la situación que se vivía allí. Ellos oraban a sus dioses, a dioses falsos, pero le oraban a alguien. ¿Y qué está haciendo Jonás, que conocía al Dios verdadero? ¿Qué hacemos tú y yo cuando viene la tormenta y Dios nos quiere probar y decir cómo reaccionamos a esa tormenta? ¿Qué hacemos? ¿Nos desanimamos? Cuando viene el conflicto, la lucha, el desacuerdo con alguien en la congregación, en el trabajo, en la familia, en la escuela, ¿qué hacemos? ¿Huimos de la presencia de Dios o enfrentamos la situación? Jonás 1:6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El capitán de la nave, me imagino yo como una ilustración, cuando Dios nos habla, cuando estamos molestos, cuando estamos en desacuerdo, enojados, haciendo un berrinche allí escondidos, no venimos a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la palabra. ¿Por qué? Porque alguien nos dañó, alguien nos lastimó, y nos dice aquí la palabra de Dios: levántate, dormilón. O huimos de la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa: cuando tú huyes de la iglesia, del pastor, de la congregación, estás huyendo de Dios, no de la iglesia, no del pastor, no de nadie, no del líder. Estás huyendo de la presencia de Dios.
Y Dios le dice, ¿qué haces? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Huir de la presencia de Dios es inútil. ¿Cuántos dicen amén? Dice que si tú te vas y te metes debajo de una piedra, de ahí te sacará Él. No podemos huir de la presencia de Dios. Para nosotros que sabemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, no nos cuesta mucho trabajo creer cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿sí o no? Creo que eso es lo que debería de ser, no huir del problema, no huir de la situación. El huidor quiere huir de sus problemas. Jonás, aquí en este caso, se da cuenta que lo que está haciendo no tiene sentido y le dice a los marineros que lo tiren al agua, que lo saquen del barco, porque él sabía que él era el problema. Él sabía que estaba huyendo de la presencia de Dios y que por eso era la causa de la tormenta. Y les dice, tírenme al agua. ¿Alguna vez tú has tratado de enseñarles como una lección a tus hijos? De decirle, mira, no hagas esto porque te va a ir mal. ¿Y qué hacen los hijos? Desobedecen. Hasta que les pasa, ¿sí o no? Quizás Jonás pensaba que se iba a escapar del juicio de Dios. O de la presencia de Dios o del llamado que Dios le había dado, y él huyó. A veces los hijos huyen y cuando pagan las consecuencias, entonces dicen ellos, tengo que aprender la lección. Hasta que algo afecta personalmente nuestras vidas es cuando empezamos a despertar, a reconocer que es inútil huir de la presencia de Dios. Jonás asume la responsabilidad del peligro que todos estaban enfrentando en la tormenta. Déjame decirte una cosa, cuando tú huyes de la presencia de Dios y viene la tormenta a tu familia, a tu trabajo, a la congregación, no solamente causas tú un problema a tu vida, pero a los que están a tu alrededor también. Y Jonás reconoció esto y les dijo, si quieren sáquenme del barco y yo sé que esta tormenta va a parar. Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo quiero que reconozcas una cosa aquí importante. Jonás estaba huyendo de Dios para no predicar a la gente de Nínive, pero por otro lado está dándoles una tremenda lección a los marineros y al capitán de ese barco. Gente que quizás él nunca iba a volver a ver, Dios lo usa para que les predique y les enseñe que hay un Dios que es sobre toda tormenta, sobre todo peligro, sobre todo problema por el que tú estés pasando. Dios tenía un propósito en la vida de Jonás. No importa que él estaba huyendo, Dios siempre cumple el propósito. Letra D, en tus notas, Dios nunca deja de buscarte. Dios nunca se va a cansar de buscarnos. Dios no se dio por vencido para buscar a Jonás y al pueblo de Nínive. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios manda que un pez se coma a Jonás para que Jonás se mire indefenso, que Jonás pueda reconocer que no puede huir de la presencia de Dios. Si no hubiera sido por Dios aquí en este caso, aquí la historia hubiera terminado, pero no termina aquí para Jonás. La historia sigue. Y tú puedes ver ahí en Jonás capítulo 2, verso 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Letra E, Dios nunca deja de escuchar. Muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos, ¿por qué, Señor, que tú no me escuchas? ¿No ves mi problema? Clamamos a Dios y por más que oramos no pasa nada, pero Dios está obrando. ¿Cuántos creen que Dios está obrando aún cuando no podamos ver el cambio en las circunstancias? Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nunca deja de escucharnos. Jonás aprende que su tribulación, el pez, todo lo que estaba él pasando, todo lo que estaba enfrentando era una prueba que Dios nunca dejó de escucharle y que nunca podía huir de la presencia de Dios. Él tuvo que reconocer eso.
Yo quiero que tú reconozcas en este día que por más que tú huyas, por más que te escondas, por más que trates de cerrar tus oídos espirituales a la voz de Dios, Él siempre va a estar ahí hasta que Él cumpla su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nunca deja de escucharnos. Dios le recuerda a Jonás algo que debe haber olvidado en ese tiempo, en ese camino. Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y para terminar allí, número 3, la bondad de Dios no se basa en las acciones de las personas, se basa en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Si no tenemos cuidado, el oído y la religiosidad, el actuar como religiosos o como personas superiores a los demás, eso se puede apoderar de nosotros. Jonás es un ejemplo de que incluso siendo un profeta puede perder la visión, el llamado que Dios tenía para él. Como te dije al principio, tú y yo que no somos un profeta de Dios, ¿qué nos esperamos? Si no tenemos cuidado, podemos perder el enfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Jonás es un ejemplo allí que incluso un profeta puede perder la visión. Y al final del capítulo 2 vemos a un Jonás cambiado. Pero si lees más acerca de la vida de Jonás, todavía tiene mucho para aprender. ¿Cuántos de ustedes reconocen que nunca dejamos de aprender? Siempre hay algo que aprender. Jesús usa a Jonás como una lección. ¿Para qué? Para enseñarle algo a los religiosos, a los que creían o que eran superiores o conocían más que cualquier otro. Mateo 12, 38 al 42 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí Jesús menciona a Jonás para enseñar una tremenda enseñanza a aquellos que se creían religiosos. En el verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús les dice: hay algo más que todo esto. Jesús no solo está repitiendo lo que Jonás diría, sino que la salvación viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por la salvación de Dios para nosotros. Yo quiero que te pongas de pie, vamos a terminar, pero antes de terminar, yo quiero decirte, cuando Dios te restaura, cuando Dios te sana, cuando Dios sana esa herida, ese daño que te han hecho, no solo te perdona a ti, no solo viene el perdón, te da un corazón nuevo y te da su espíritu. ¿No es poderoso esto? Pero tiene que haber sanidad, tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que reconocer que de Dios no podemos huir, que de Dios no podemos escaparnos. Tenemos que reconocer que tu voluntad comienza a alinearse con la voluntad de Dios cuando hemos sido sanados, cuando hemos sido restaurados. Si tú no le das la oportunidad a Dios para que Él te sane esa herida que tú tienes de tu pasado o reciente, tú estás limitando a Dios y tu voluntad nunca se alineará con la voluntad de Dios. Siempre vas a estar diciendo: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué Dios me pide que yo haga cosas que yo creo que no debo de hacer? Si tú no le permites a Dios que haya esa sanidad interior, así puedas estar con una sonrisa en la iglesia, pero Dios conoce tu corazón. Dios
conoce que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas para poder entender la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios se alinee con nuestra voluntad. Yo te voy a decir una cosa, ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, meditando, tú podrías ser un fugitivo, una persona que está huyendo de Dios. Has estado huyendo del rechazo hacia personas en vez de acercarte a ellas y traer perdón o reconciliación. ¿Has estado huyendo en esa manera? ¿Te has vuelto religioso como lo que acabamos de leer? ¿Has llegado a un punto donde crees que tú eres más que otras personas? ¿Que tú vales más para Dios? ¿Que Dios te ve con mejores ojos que a otros? La ciudad de Nínive era una ciudad perversa, era una ciudad malvada, y aún así Dios tenía un corazón para esta gente. ¿Quién somos tú y yo para condenar a los demás? ¿Quién somos tú y yo para hacer sentir a alguien que es menos que nosotros, que Dios no lo ama, que Dios no está interesado en él o en ella, que ellos no merecen nuestro perdón, que ellos no merecen nuestra amistad? ¿Quién somos nosotros? ¿Has perdido de vista la compasión de Dios por los demás? ¿Te has estado haciendo un Dios falso diseñado para que se ajuste a tu voluntad y no a la voluntad de Él? Si eres alguien que se identifica con una persona que huye de Dios, es importante que sepas que no has llegado tan lejos y que Dios está mucho más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dios siempre va a estar ahí para escucharte. Dios siempre va a estar allí para perseguirte. No importa a dónde vayas, no importa en dónde te encuentres, Dios nunca se cansará de perseguirte hasta cumplir su propósito en tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayuda, Señor, a entender y a renunciar al yo, al ego, al orgullo, y reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tu amor es más grande que el amor que yo puedo reflejar. Ayúdame, Señor, a reflejar ese amor que tú quieres que yo refleje. Amar con el amor que tú amas, a mirar con los ojos que tú ves, a sentir con ese sentimiento de amor hacia los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar esa área en mi vida. Reconozco que te he fallado. Díselo ahí donde tú estás. Que esa oración salga de lo más profundo de tu corazón. Es la única manera que Dios puede sanarte, que Dios puede curar esa herida, ese daño. Si hay falta de perdón, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tu hermano en Cristo, ahí donde tú estás, dile: Señor, reconozco que he fallado. Ayúdame a quitar esas áreas de religiosidad en mi vida y amar a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a sanar esas heridas. No quiero ser igual. Quiero ser diferente. Quiero ver a los demás con los ojos que tú los ves. Quiero amarlos. Quiero quitar condiciones, obstáculos, barreras que me hacen acercarme a ellos. Si tú le has fallado a Dios en una de estas áreas,
Ahí donde tú estás, dile: Señor, te pido perdón. Reconozco que te necesito. He tratado, pero no he podido. Le he dado más importancia a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi altivez, a mi arrogancia, al llamado que tú quieres o que tú tienes para mí. Te pido perdón en este día. Te pido que me ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, mientras el grupo canta esta alabanza de llena mi vida, llena mi ser, Sí, Señor. es lo que necesitamos, Señor.